Buenos días, estimados usuarios. A nombre de la zona registrada número 9, C de Lima, les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a dar inicio a Sonarte Capacita con el tema denominado Fábrica y Subdivisión, a cargo del abogado José Chuquihuanga Rey. La trayectoria profesional del abogado es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial, ingresante a la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la misma casa de estudios. Labora actualmente en el área registral de la zona registrada número 9, C de Lima. Entonces, les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Apagar sus celulares o ponerlos en silencio y si desea contestar alguna llamada, puede hacerlo en el corredor. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas con la finalidad de que todos los presentes podamos escuchar la respuesta del expositor. A su mano derecha van a encontrar la salida de emergencia en caso de sismo. Y para el público que se encuentra de manera virtual, las siguientes recomendaciones. Mantener los micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica, y al finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirán las PPTs mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben ser realizadas y centradas en el tema a través del chat de Zoom. Para dar inicio a la exposición, les presentamos al abogado José Luis Chuquihuanga Reina, para el cual pedimos un fuerte voto de aplauso. Muy buena día con todos, a los presentes e incluso los que nos siguen en el día virtual. Bueno, la sesión que nos invita esta mañana es de fábrica con subdivisión, que de hecho le va a ser útil quizás en sus trámites o el día a día. Bueno, iniciando vamos a ver primero primero qué viene a ser la declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica es nada menos que ese reconocimiento legal de la existencia de cualquier edificación. Eso está regulado por la 27157 en su artículo 23 y que establece que se realiza con la declaración del propietario, en la cual debe cumplir con todas las formalidades que se hacen. Esta declaración, este reconocimiento legal, tiene que estar inscrito en los registros públicos, así que tiene que guardar ciertas formalidades. Asimismo, el artículo 3 de la 29090 establece que el propietario de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sociedades. Entonces, la edificación netamente es para destinar a albergar cualquier actividad de la actividad humana que comprenda esas instalaciones. Asimismo, en el artículo 2.3 del Decreto Supremo 035-2006 de Vivienda, también establece este tipo de reconocimiento. En conclusión, cuando hablamos nosotros de declaratoria de fábrica, estamos hablando exactamente la declaración de alguna edificación, pero puede ser una edificación nueva, la ampliación de una edificación, el reconocimiento de estas edificaciones, pero asimismo tenemos que se establece ciertos requisitos para que esto se pueda inscribir. Ahora, ¿cuál es la importancia que se inscribe a una declaratoria de fábrica? Obviamente que lo va a hacer el tema de la valorización de. Entonces, ese va a ser la importancia que va a meditar en caso de una declaratoria de fábrica. Recordemos que la declaratoria de fábrica, en principio, el modo regular que tiene que ser es a través de la vía municipal. Tiene que estar reconociendo la vía municipal. La 27157 es básicamente una excepción a la regla, pero en la actualidad esta excepción es lo más general que se presenta ahora. Esta declaratoria de fábrica no se va a realizar en cualquier predio, en cualquier condición, sino eso básicamente se va a realizar en los predios urbanos. Es decir, aquellos que hayan pasado por este procedimiento administrativo de habilitación urbana, ya sea en cualquiera de sus modalidades, ya sea habilitación urbana de oficio o la ordinaria. Y obviamente que estos que hayan pasado por el tema del proceso de habilitación urbana con su recepción de obras respectivas. Estos predios, al contar con estos predios urbanos, tenemos que tener en cuenta que también existe la otra clasificación de predios rurales, es decir, aquellos predios que están destinados a ganadería, a agricultura o los predios seriazos. Esos, para nada se realiza ese tipo de declaratoria de fábrica. Eso creo que lo queda claro. También la norma establece que esta declaratoria de fábrica se va a realizar a aquellos que tengan un proyecto de habilitación urbana con construcción simultánea y predios ubicados en zonas urbanas consolidadas. Entonces, básicamente, se va a realizar estas indicaciones en predios netamente urbanos, que tengan esa condición. No obstante,
si bien en la partida registral puede constar que tenga la condición de rural, pero está en una zona de expansión urbana, para que acredite esa condición ya a partir del 2019, a través de un pleno en una sesión extraordinaria del 4 de enero de 2019, se estableció que esa declaratoria de fábrica se puede acreditar que esté en una zona de expansión urbana a través de documentos, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios emitidos por la municipalidad. Paso a continuar a leer, porque señala, para efecto de determinar si es aplicable la ley 27157, cuando un predio o un inscrito como rústico, es decir, que figure con las condiciones para para actividades, ¿no?, de agricultura, ganadería, podrá acreditar que está en una zona urbana, entre otros documentos con el certificado de parámetros urbanistas edificatorios expedidos por la municipalidad respectiva, o presentar los documentos que sustenten que se produjo exigencia administrativa posible. Entonces, ese va a ser el documento que ustedes van a poder sustentar en caso que el PRIO, ustedes pueden visualizar que esté con esa condición de lugar. Entonces, debe ser ese registro para que puedan declarar. Ahora, vamos a pasar cuál ha sido más o menos esta normativa. Como ya lo he estado señalando, la declaratoria de fábrica por la ley por la 15157, que es una forma excepcional, ha pasado por un sinnúmero de normas y varias etapas. Entonces, paso a detallar por estas que no están vigentes, porque es claro que cosa más que esta norma es de gran importancia porque es lo más regular que si bien es una norma excepcional, es lo más regular que se presentan para realizar la declaratoria de fábricas actualmente. En un inicio, cuando salió la 27157, también con su texto único, con su decreto supremo, se estableció que estas obras que estaban ya construidas, que se podían declarar aquellas que habían tenido su construcción hasta el 20 de julio de 1999. Sin embargo, esto tuvo una ampliación en la historia. La ampliación de esta regularización se estableció el 31 de diciembre de 2003, pero que cuente con certificado de notaría de confirmas hasta el 31 de diciembre de 2005. Esto por la ley 28437. Ese fue el primer momento en la cual la regularización de estas edificaciones fueron, pero en total fue hasta el 1999. En un segundo momento, ya con la ley 30494, con la ley nacional, se estableció también una sección en cuanto a la regulación de edificaciones, la cual aquellas edificaciones que hayan sido ejecutadas sin licencia o conformidad de obra desde el 21 de julio de 1909 hasta el septiembre de 2007, solo se podía declarar hasta el 26 de diciembre de 2017. Pero esta fue una norma excepcional en su momento. Ninguna de estas dos, por el momento, están vigentes, porque obviamente por el paso del tiempo y ya actualmente no se puede revisar. Sin embargo, en el 2018, con la publicación de la ley 3830, estableció algunos mecanismos, algunos cambios, pero lo más fundamental es que amplió la posibilidad de realizar estas regularizaciones. ¿Para qué? Para aquellas edificaciones que hayan terminado su construcción hasta el 31 de diciembre de 2016. Cabe aclarar que, por ejemplo, voy a poner una situación. Si yo inscribo en los registros públicos, inscribí, por ejemplo, esto está vigente a partir de 2018. En el 2000, pongamos que en el año 2020 yo declaré una edificación que concluyó en diciembre de 2016. Pongamos 2015, concluyó en el año diciembre de 2015. Y ahora, en el año 2024, quiero realizar una nueva regularización en base a esta ley. Cabe decir que en esta situación no podría realizar una segunda regulación. Esta regulación solamente es una regulación única y acogiendo solamente en una sola oportunidad. Con eso quiero aclarar. Porque lo más recurrente que sucede en las planificaciones es que nos presentan documentos que con esta norma, con esta ley, quieren acogerse dos veces. Y eso no es así.
Eso es lo que quiero que tengan claro. Entonces, con esta normativa, el tema de la regulación de estas edificaciones, tiene que ser hasta diciembre de 2006. Esta es la que está actualmente. Para uno escribir los documentos para presentar, para inscribir estas fábricas, estas edificaciones que consten en el registro de la partida del predio, tiene que presentar los siguientes documentos. El NAOFOR, que es una versión de formulario registrar, que está llenado, suscrito por el propietario o propietarios también. Tenga en cuenta que en caso en caso de declaratoria de fábrica, tiene que ser, si son propietarios, tiene que, por lo menos, como es un acto de administración, la declaración tiene que ser por lo menos más de la mitad de los copropietarios, en caso que sea una copropiedad. En caso que sea una sociedad conyugal, pueden participar cualquiera de los dos, ¿no? Pero, ojo, estamos hablando de declaratoria de fábrica. Ojo, porque ahora vamos a ver cuál es la diferencia con la subdivisión que ahora vamos a ver. Tiene que estar esto firmado por un verificador responsable. El verificador responsable, básicamente, ¿quién es? El verificador común. Y generalmente, el arquitecto, el ingeniero civil. Ojo que esto tiene que estar en la página, esto tiene que estar activo en la. Bueno, nosotros tenemos una web en la cual se la administra los verificadores comunes activos. Y tiene que estar activo ante los soldados y confirma notarialmente certificado. El otro documento que es importante es el informe técnico de edificación, donde nos indica las áreas, si están concordantes con los certificados de parámetros de los mismos, o que están acorde con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, también va a indicar cuáles son las estructuras, cuáles son las arquitecturas que se han realizado. Y también la declaración jurada del verificador. Ojo, la declaración del verificador va a ser respecto a dos situaciones. Primero, en el sentido de que esta fábrica no está contribuyendo los parámetros oromínicos. Punto uno. Punto dos, que no existe ningún causal de improcedencia, es decir, transgresión, por ejemplo, a zonas arqueológicas, transgresión a quizás cosas más que pongan en riesgo la vida humana, ¿no? En esos casos tiene que estar esta declaración jurada, ¿no? Pero en base en esta disposición del proceso, en la ley 30830, hay una primera disposición, la primera disposición transitoria de la ley 30830 establece las causales de improcedencia de la declaración de fábrica. Y en esa declaración jurada del verificador tiene que indicar que no está dentro de esa causales de improcedencia. Ahora, ¿cuáles son los documentos técnicos aparte de esto? Básicamente van a ser, ¿no?, que es el plano de ubicación y localización, que es uno solo, que ahí nos va a permitir visualizar dónde está ubicado el predio, las características del predio, las áreas echadas, el área libre, toda esa característica vamos a tratar en el plano de ubicación y localización. En el plano de distribución vamos a visualizar los ambientes que cuentan las edificaciones. ¿Cuántos niveles tienen? Podrá tener 3 niveles. En cada nivel establecerá, si, por ejemplo, tendrá dormitorios, servicios higiénicos, salas, comedor, el ingreso. Entonces, vamos a visualizar todo eso. Ahora, cabe resaltar que en caso de remodelación o ampliación, o sea, cuando no son edificaciones nuevas, se está declarando ampliaciones, remodelaciones y a una fábrica que ya está inscrita. En estos casos debe contarse tanto la memoria escrita de edificación, es decir, cuál es la distribución de los ambientes, y también dos planos. El plano en que se dicen los elementos que han sido modificados y el plano resultante. Entonces, para casos que no son fábricas nuevas, o sea, edificaciones nuevas, sino son fábricas que están haciendo unas modificaciones, están ampliando, están remodelando estas edificaciones, en ese caso tiene que presentar dos juegos. Un plano en el cual se visualice de qué manera se está modificando la fábrica preexistente, y en el plan de distribución resultante, cómo van a quedar los ambientes al finalizar esas modificaciones. Eso es lo importante. Entonces, ya viendo ese tema, se estableció a partir de esta ley, la 2733, una situación que permitía que a partir de la declaratoria de fábrica se pueda subdividir. Y acá me detengo un momento. El
el tema de la subdivisión, ¿qué quiere decir con una subdivisión? La subdivisión quiere decir que el predio se está desmembrando en dos o más partes y por lo tanto va a resultar que este predio cuente con partidas distintas y la partida principal va a terminar cerrándose a causa de una declaratoria de fábrica. Pero para eso tiene que realizar ciertos requisitos. A ver, hago mención de algunos términos que se manejan en el fútbol. Nosotros lo llamamos fábrica por subdivisión, pero también llamamos fábrica con indemnización, fábrica con desmembración, pero lo que quiero que se quede en claro que la finalidad es la misma. Es decir, que a partir de esta fábrica inscrita se va a ver una división de cosas de dos o más lotes. Ahora vamos a visualizar, ¿no? Por ejemplo, este artículo 4 de la 1733 establece que la acumulación o subdivisión de unidades inmuebles se realizará mediante el formulario registral a que se refiere la ley 27157, pudiendo también formalizarse mediante escritura pública de conformidad con el artículo 2010, en cuyo caso deberá presentarse al registro como parte de notaría únicamente el formulario registral debidamente llenado. Para la inscripción de la acumulación o subdivisión no será necesario ningún trámite administrativo municipal o de cualquier otra clase. Entonces, esta subdivisión va a ser importante porque, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el trámite regular para uno independizar un predio? Por ejemplo, tengo dos, como pueden visualizar ahí en la filmina, tengo un predio de 2.000 metros cuadrados y quiero independizar en dos partes, 1.000 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados. El trámite regular es que yo vaya a la municipalidad y solicite en este caso un proceso de independización y tendría que acogerme al artículo 60 del reglamento de inscripción del registro de predios. ¿Qué me van a pedir? Me van a pedir el formulario, van a pedir que se haga una resolución de la subdivisión, van a pedir los planos de indemnización y el plano catastral o certificado negativo. Todos esos documentos. Sin embargo, esta es una excepción. A partir de la fábrica, miren, acá establece que yo puedo independizar, hacer este tipo de divisiones o subdividir el predio de más de dos lotes, pero sin la intervención municipal. Entonces, solamente es suficiente con los documentos que voy a presentar en la fábrica, bueno, y otros documentos adicionales que vamos a ver, paso a detallar. Entonces, esta es una excepción para el tema de la independización. Pero ojo, quiero recalcar acá que también, por ejemplo, el tema de esta sesión pudo haberse llamado acumulación, fábrica y acumulación, porque también a partir de la fábrica también se puede realizar acumulaciones de predios. Pero en esta sesión vamos a ver lo que viene a ser fábrica con subdivisión. Primero hay que tener en cuenta qué es el fraccionamiento de hecho. Que la fábrica, a partir de un fraccionamiento de hecho, se va a poder realizar esta subdivisión. Este término va a ser muy común y quizás cuando ustedes realicen apelaciones van a encontrar estos términos. El tribunal hace bastante mención a este tema de la fraccionamiento de hecho, ya que la misma casuística ha desarrollado eso. Que señala que en el caso de resolución de edificaciones, Comercio procederá a la subdivisión o fraccionamiento de un predio, se podrá realizar fraccionamiento de un predio sin requerir autorización municipal. Esto es importante para los usuarios, ¿no? Que nos requiere una autorización municipal de subdivisión. Ellas atención que de hecho, es decir, de la misma situación de la fábrica, se ha efectuado el fraccionamiento del predio urbano mediante la construcción de edificaciones independientes y en algunos casos para la existencia de propietario distinto en caso de saneamiento de titulación. Situación que el legislador reconoce e incorpora a la legalidad mediante los procedimientos de regulación a la que se refiere la ley 27157 y su reglamento. Entonces, el fraccionamiento de hecho que a partir de esta fábrica se va a poder determinar que en realidad por las mismas construcciones o los mismos elementos se va a poder visualizar más de un predio. Pero para eso tiene que reunir ciertos requisitos. Ahora, ¿qué viene a ser en sí la subdivisión? La subdivisión de un predio urbano, en este caso, estamos hablando de predios urbanos, es un acto que se produce con esfera external mediante la aprobación municipal respectiva del fraccionamiento del mismo, o como se señaló previamente en el FAC, mediante la construcción de edificaciones independientes de un mismo predio, edificaciones o edificios incorporados al registro mediante la declaratoria de fábrica en vía de regulación. Entonces, acá, por ejemplo, podemos visualizar
que la subdivisión puede realizar un globo regular, ya municipal, y en este caso, la excepción o lo extraordinario, que es a través de esta declaratoria de fábrica. Para que exista esto, tiene que haber tres elementos. Obviamente que exista una edificación en sí que esté regularizada, que exista muros divisores y que cada uno tenga un ingreso independiente. Esos son los tres elementos para que se pueda, como ustedes pueden visualizar, ahí estamos viendo una casa que se está desmembrando, pero para que se desmembre tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá hay una subdivisión, por ejemplo, en ese gráfico. Estamos viendo el sublote 28B y el 28A. Pero para que tenga esa estructura, para que tenga esa subdivisión, tiene que evidenciarse a partir de la fábrica, de la edificación, que existen elementos. Este es el cuadro, por ejemplo, de la fábrica. Como ustedes pueden ver en el margen izquierdo, tiene una entrada, tiene su propia entrada, tiene también una división, que tiene sus propias paredes divisorias también. En la parte derecha también tiene su propio ingreso y también tiene todos los elementos. Tiene escalera, tiene dormitorio, tiene sala. Entonces se puede visualizar en esta que existen dos predios que se ponen. ¿Se puede visualizar tres? No, no se puede visualizar tres. O sea, de acuerdo a los elementos de esta fábrica, solamente se pueden visualizar dos predios, en este caso, que los han denominado como sublotes. Entonces, a partir de esta declaratoria de fábrica que podemos visualizar, existen dos predios que se pueden subir. Entonces, si yo, por ejemplo, presento a registros públicos mi declaratoria de fábrica, en esta cosa, mi declaratoria de fábrica, inscribo en fábrica, pero a la vez puedo solicitar también una subdivisión en base a esos documentos. Pero ahora, acá me detengo un poco porque los documentos que se tienen que presentar, lo que hemos visto, ha sido cuál es el FOR, la declaración jurada, el plano de ubicación, plano de distribución. Pero adicionalmente a eso tiene que presentar unos documentos adicionales. En este caso, el plano de subdivisión, o sea, este documento, el plano de subdivisión. ¿Okay? Este documento tiene que presentarse. Pero adicionalmente a eso, yo presenté en un inicio, por ejemplo, mi informe técnico de verificación por parte en este caso del verificador común respecto al predio matriz, es decir, de todo el predio total. Pero también tengo que presentar, si quiero una subdivisión, tengo que presentar mi informe técnico verificador de cada sublote. En este caso, sublote A, sublote B. ¿Correcto? Tengo que presentar. ¿Qué otro documento adicional tendré que presentar? Tendré que presentar presenté mi plano de ubicación respecto de todo el predio. Ahora tengo que presentar mi plano de ubicación respecto del sublote A y sublote B. ¿No? Tengo que presentar dos adicionales. Adicionalmente a eso, ¿qué más tendría que presentar, doctor? En este caso también tendría que presentar la memoria descriptiva. La memoria descriptiva que me indique, por ejemplo, en cada sublote, por ejemplo, el sublote A, si tiene, ¿cuántos niveles tiene? Nivel, segundo nivel, cuántas áreas tachadas, área libre, y la distribución, es decir, los ambientes que va a componer este sublote A. Por ejemplo, en este gráfico que estamos viendo, el sublote 28B que está en el margen izquierdo, ¿cuáles serían sus ambientes? De acuerdo a esta fábrica, sería en este caso una sala, un comedor, un baño, un dormitorio, una cocina, ¿no? Entonces, esos serían sus ambientes. Entonces, de esa manera se maneja el tema de la fábrica. Esto es muy útil, por ejemplo, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, tengo mi hermano, por ejemplo, en mi casa de herencia somos los únicos hermanos, y que vamos a hacer una subdivisión. No va a tomar mucho tiempo quizás realizar la subdivisión, en este caso con mi hermano la situación vía municipal. No hemos declarado la fábrica, declararon la fábrica, inmediatamente también solicito la subdivisión. Es una forma mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más efectiva. Pero hay situaciones en las cuales en esta sesión quiero citar que existen observaciones y para que ustedes lo puedan afrontar. Antes que todo, quiero entender qué es una pared o muro medianero. La pared o muro medianero quiere decir es un muro en la cual comparten dos unidades inmobiliarias o dos predios, ¿no? En este caso. Como ustedes pueden ver en el gráfico, en la imagen
en este caso el margen derecho, ahí, por ejemplo, pueden solicitarle, de acuerdo a ese gráfico, dos sublotes, ¿no? Podrían denominar su lote A, su lote B, ¿correcto? Pero si ustedes ven, hay solamente una pared divisoria. ¿Y cuál es la observación común quizás en algunos, en primera instancia, por parte de los registradores? Que dicen, la pared medianera, puede servir una esquela, la pared medianera no es, no es determinante para realizar un fraccionamiento hecho. ¿Por qué? Tu argumento es que cada lote tendría que tener su pared medianera. Sin embargo, esta es una resolución de este año, el 11 de abril de 2024, la cual establece lo siguiente: la existencia de una pared medianera no constituye impedimento para que los predios separados por este elemento puedan independizarse por su división mediante el procedimiento de resolución previsto en la ley 27155. Entonces, como ustedes pueden visualizar, ya el tribunal, incluso esta es una ya resolución reiterada, ya ha establecido que la existencia de paredes medianeras sí es determinante para poder realizar la subdivisión. En esta situación, entonces, si a ustedes vienen una observación con ese tenor que el Estado les señala, hay una pared mediana, no es determinante para realizar una subdivisión o no es determinante para realizar un fraccionamiento hecho. Por lo tanto, no se puede en este caso realizar la subdivisión. Sin embargo, de acuerdo a esta resolución, les podrían ustedes en este caso citar esa resolución al Estado y señalarle que sí se puede inscribir. En caso que sea reiterativo por parte del registrador, y porque ojo, los registrados son autónomos en cuanto a su criterio, podrían apelar y fácilmente que en el tribunal registral esto lo terminen levantando porque ya son resoluciones reiteradas. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, así como hay situaciones que, no se, que quizás se estaban observando y en realidad podría proceder a su inscripción, también hay situaciones en las cuales no procede para nada la inscripción. Vamos a ver este caso que es también recurrente. Como ustedes pueden ver en la parte derecha del gráfico, ustedes pueden visualizar, por ejemplo, que están en la parte superior está el su lote 5B y en la parte inferior el su lote A, ¿no? Cada uno tiene el su lote A tiene su propio ingreso. El su lote B hay un problema acá. Sí tiene su propio ingreso, pero es por un pasadizo. Si ustedes pueden visualizar, en la parte izquierda hay un pasadizo. Y en la parte que está sombreado en rojo, esa parte no hay ningún muro. Miren, no hay ningún muro, está libre. Entonces, en ese caso, el registrador podría observar y decir, ¿sabes qué? Acá no hay ninguna edificación, un muro, un cerco que me determine que existe una división entre estos, tanto el lote que está en la parte superior como en la parte inferior. En este caso fue a la sala de tribunal registral, terminó observando, no hay fraccionamiento hecho porque acá no está determinado completamente, la parte superior y la parte inferior. Y en esa resolución que estableció, es improcedente la subdivisión del predio por relación al amparo de la ley 27156 cuando la fábrica declara en dicho procedimiento que no conlleva fraccionamiento de hecho. Pero expresamente, ¿qué señaló en este caso? Y acá está el fundamento. La estructura que forma parte de la construcción que se pretende regularizar y que se ubica en el primer piso no se encuentra dando mérito al fraccionamiento, pues si bien se advierte que el íntegro del área del predio, su materia, está conformado por dos sublotes 5A, 5B, esto no cuenta con muros o cercos que dividan por completo a ambos sublotes y permitan evidenciar la división fáctica del predio, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver. Pero acá incluso creo que hay falta de enfoque por parte del quien estructuró este documento, porque fácilmente, miren, si ustedes se dan cuenta, para el Zulo TV pudo haber sido todo ese pasadizo, la parte de arriba, y la parte que estaba abajo solamente no dejando de lado el pasadizo, se hubiera quedado con esa parte de abajo, ¿no? Y ahí sí hubiera procedido a la subdivisión. Solamente que ha sido acá quizás un mal planteamiento, una mala visión que ha tenido quizás, ha incurrido en error el verificador o la persona que elabora ese expediente. Entonces tenga muy en cuenta eso, porque esta es una situación también muy recurrente. Y en este caso, ya el criterio registrado si es un defecto subsanado, porque si lo pone como defecto subsanable lo podría replantear, pero si lo pone en defecto insubsanable, pues incluso podría causar como una tacha sustantiva.
Entonces, esos son básicamente los dos casos más recurrentes. Ahora, voy a pasar a detallar algunas situaciones que no son regulares, pero también es importante que sepan. Hay situaciones, por ejemplo, que se quieren pedir, por ejemplo, está bien la fábrica, hay fraccionamiento de hecho, cada uno tiene su cosa, su propia entrada, su propia salida, tiene sus propios ambientes. Sin embargo, en la partida registral se evidencia que existe, esto fue otorgado por el título, el predio, un título de propiedad por parte de COFOPRI. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mi declaratoria de fábrica, yo lo declaro ya, la construcción terminó en el año 90, pero el título de propiedad fue dado en el año 98 por parte de COFOPRI? En este caso no procede y tiene sus propios fundamentos. ¿Cuál es el fundamento? COFOPRI realiza el saneamiento de los predios. Entonces, al COFOPRI debió haber advertido que existe más de dos sublotes. Debió haber determinado. Entonces, si no se ha determinado, entonces prácticamente se estaría falseando, quizás sorprendiendo al registro de que realmente no existía una edificación en esa época. Y paso a citar este pleno de 2017. El saneamiento físico legal a cargo del COFOPRI, efectuado posteriormente al año 20 de julio de 1900, no constituye obstáculo para la inscripción de la fábrica de investigación por su división de regulación, excepto en los siguientes casos. En los programas de vivienda contemplados en el artículo 15 de Decreto Nacional de 2000 MTC, no procede a la regulación. Cuando COFOPRI emitió el título de propiedad, no procede a la subdivisión. En este caso, entonces, COFOPRI no podría, en este caso, emitir. Y esta es una resolución, por ejemplo, del 2020, que especifica ese tenor de este acuerdo plenario, ¿no? En la parte final, por ejemplo, dice, en este último caso, constituye impedimento cuando la expedición de título de propiedad es posterior a la fecha de finalización de la edificación consignada por el verificador. Entonces, como el ejemplo que estaba señalando, ¿no? Yo declaro la fábrica año que se terminó en el año 90. El título de propiedad me lo dan en el 98. Entonces, COFOPRI debió haber advertido que existen esas leyes. Tengan mucho cuidado con eso porque también ocurre. Y eso sí es causal de tacho. Es decir, cuando digo causal de tacho, es una tacha sustantiva, es decir, que tenga un defecto insubsanable. Ahora, como último punto, quizás el tema de la evaluación técnica de la subdivisión por regulación. A ver, como ustedes sabrán, por ejemplo, cuando ustedes presentan un documento de un proceso de independización de un predio urbano, en este caso, por parte de la municipalidad que han hecho la vía regular, internamente, en registros públicos, esto no es derivado al área de catastro. Bueno, en este caso ahora se llama área básica de registrar. Dice, exista una evaluación previa por un ingeniero, en este caso un profesional, ingeniero arquitecto, que nos señale si cosa más si está de acuerdo a nuestra base gráfica registral. No tiene que ir a la en ese caso, así de acuerdo a nuestra directiva. Sin embargo, acá existió una discusión si en estos planos, que también que son urbanos, fábrica con subdivisión, tendría que ir, en este caso, a esta área. Sin embargo, existe un acuerdo plenario en ese sentido. ¿Qué quiere decir un acuerdo plenario? No es un precedente que es obligatorio, es decir, es obligatorio para los miembros de la sala del tribunal registral, pero para el tema de los registradores, podrían tomarlo o no en condiciones. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque ha existido varios casos en los cuales se envía al área de catastro y a veces el ingeniero pide, no están dentro de las coordenadas UTM o no pueden que estén de lo del FC 84. Eso ya es a criterio de los ingenieros y piden bastante en esas coordenadas. Si pudieran ponerlo sería genial, pero a criterio, bueno, ya es un criterio personal, no debería pedirse porque ya lo podrían determinar a partir de la plano de ubicación, de los linderos, podría determinar dónde está ubicado. Con esa información sería suficiente.
para que puedan detenerse. Y bueno, y el tribunal que en este caso, en este acuerdo primero que señaló, la subdivisión para organización de edificación prevista en la ley 27157 se sustenta en una situación de hecho, esto es que de hecho se efectuó el fraccionamiento del predio urbano mediante la construcción de edificaciones independientes, sin que haya intervenido la municipalidad. Por tanto, se trata de un acto de interpretación que no proviene de una notificación o de urbana. Es, en ese sentido, el amparo del umbral 7.11 directiva se requiere el informe previo de la oficina de catastro. Entonces, en estos casos, tengan en cuenta que si van a mandarlo, preferible que lo pongan con el dato de 84. ¿No? Ahora, la otra situación sería que si, por ejemplo, catastro está pidiendo esas coordenadas, ustedes lo puedan, que solamente en base a que existe una reevaluación y que en base a los planos de ubicación, a las medidas periódicas, puedan ubicar la información en el predio. Con esa información quizás podrían ayudarlo bastante. Así que no se sorprendan, por ejemplo, que en unas situaciones ustedes presentan su fábrica y su división y que algunos no vayan al catastro y otros sí. Porque sí va a haber esa vinculancia, por ejemplo, con Ricardo cuando tenía entrevistas, doctor, pero ¿por qué le envió acá, al área de catastro si yo metí otro expediente casi similar y no le enviaron? Esa es la situación, ¿no? Para que más o menos lo tengan en cuenta. Bueno, finalizo y les dejo más bien paso a las inquietudes que tuvieran para poder muy exactamente absorberlo. Listo, doctor. Agradecemos a todos los participantes y al abogado José Chuquihuanga Reina por su excelente exposición. Estimados participantes, a partir de este momento iniciamos con la sección de preguntas. Queremos enfatizar que las preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se enviará una encuesta de satisfacción a fin de mejorar para futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta, se enviará el material presentado por el chat de Zoom y tendrá un tiempo de 3 minutos para que puedan descargarlo. Los que se encuentran de manera presencial, el material de presentación lo podrán descargar cuando finalice la encuesta de satisfacción. En presencial, ¿alguien tiene una pregunta? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es que ¿se puede inscribir en el registro público las declaratorias de fábrica de construcción de una casa en un terreno de la propiedad de Copofri, o sea, de un que administra el asentamiento humano? No está adjudicado a nombre del posicionario el terreno, está en trámite, pero ya años tras años, ya muchos años, se ha construido la casa. ¿Es probable la inscripción de esa fábrica? Ya, muy bien. Si está el terreno solamente en fábricas, se podría realizar, inscribir la declaratoria de fábrica, no hay problema. El tema ahí que tiene que realizarlo, en este caso, el propietario que está inscrito. Si está en proceso un posesionario, no necesariamente. Tiene que ser, la norma establece precisamente que tiene que ser el propietario inscrito que tiene que realizar la declaratoria de fábrica. Sí, Ya, gracias. ok. Entonces, sí, Doctor, buenos días. sí, bueno. Una consulta, es una consulta de un predio familiar. Eran dos casitas, una compró mi papá hace 60 años. Entonces, ya que habló de Copopri, quería ver, cuando lo escriben, me doy la sorpresa que vengo a registros a través de la partida P y tantos, y lo han unido los dos lotes. Cuando pasó Copopri, lo había unido las dos casitas juntos. Entonces se presentaba mi certificado de catastral, entonces ya lo han puesto como uno solo, pero siempre dentro de un lote matriz, ¿no?
¿Cuál es el procedimiento ahí? Yo tengo que pedir la nulidad de acto jurídico a COFOPRI, que hizo esa jugada, porque mi papá tenía su tiendita ahí. No le entrevistaron a él, había otra persona que vivía en el otro lado, casas independientes. O sea, teníamos el título justo, la escritura, pero no se llegó a escribir al registro público. Pero un vivo lo impidió los dos lotes. Entonces, el tema va por anulación. Esto ha sucedido en el 2005. O voy por prescripción ya, porque ya hay un propietario en el registro público. Ah, ya, ok. Y con título justo justo, quería digamos. Ya, eso justo quería preguntar, si es que estaba... Ya, entonces, si tiene todas las condiciones para realizar una prescripción definitiva, lo más evidente que sería que cosa que realice una prescripción definitiva. Si tiene todos los elementos que pide quizás el notario, lo haga proceso judicial. Si tiene. Ahora, si tiene un defecto en cuanto a realizar la prescripción o si le sea complicado algunos métodos de prueba, ¿no? Lo otro sería ir por la vía que acaba de mencionar, por la vía administrativa de COFOPRI. Pero ahora, si es tanto tiempo, también hay eso que evaluar, si es tanto tiempo, ¿qué tanto, si esos documentos son seguirán ahí? Ese también es otra situación ya que tendría que evaluarse, ¿no? De acuerdo a su abogado o la persona que cosa más que realice su trámite. Yo le aconsejaría esa situación. Si tiene todos los elementos, prescripción. O la otra vía quizás, pero como le digo, como siendo tanto tiempo, quizás se le complique por la antigüedad que tiene, ¿no? Y la inscripción. Pues, Ya conseguido todos los certificados, había 6 certificados, la búsqueda catastral, bueno, la prescripción va por el tema inicial, porque el notarial, el señor de atrás, ha comprado ese lo que se conoce como la compraventación, habiendo una fecha completa. Entonces yo le mandé una carta notarial haciendo prevalecer mi derecho, porque había demolido. Entonces yo quiere construir todo y sale detrás y quiere comprar el lotecito. Entonces ahí hay un acto de mala fe y tenemos todos los papeles para aprender, vamos a hacerlo a través, pero como tampoco se puede quedar así nomás, ¿no? Yo voy a ver cómo la persona que hizo, siempre hacen una inspección de campo. Son dos casos totalmente diferentes, cada uno con su techo, todo. claro, A eso es el tema. claro, entonces si tiene toda esa exclusión, sí, por la vía de prescripción, pero le daría un consejo. Si es por tener prescripción, está con todos esos problemas, lo recomendable que haga una inscripción de anotación de demanda, para que eso no siga transfiriendo o siga, pongamos que vaya a transferir a otra persona, ¿no? Entonces que sea solicitado. Anotación de demanda. Sí, tendría que hacer un proceso de anotación de demanda que es una ley penal, para que se inscriba, para que esté publicitado, ese problema que está en el piso. Anotación de demanda. No, por proceso judicial. Y ahí se solicita al juez para que se inscriba en el registro público. ¿Ok? Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, ya, doctor, primero felicitarle por su brillante exposición. Gracias. Y la consulta es la siguiente. Eh, en una vivienda aproximadamente son 160 metros cuadrados. Eh, no tienen lo que es la declaratoria, la fábrica que le llaman, ¿no? Entonces, quieren hacer la declaratoria de fábrica. Eso sería conveniente a nivel de la municipalidad, porque está ubicado en San Juan de Miraflores, o tendría que ser a nivel de SUNAR. Y como usted me habló también eso de la división, eh, justamente hay por decir, un módulo que está con paredes separados, como se dijo, de ese muro, y también tiene acceso a una calle. O sea, ambos los que se quieren dividir justamente tienen acceso uno a una calle y el otro casi a un pasaje. Ahora la pregunta es, ¿hay alguna medida mínima para que pueda hacer esa división o subdivisión? De repente, por decir 30 metros cuadrados, 20, o ¿cuál es ello? Muchas gracias. Ya, sí, le agradezco la pregunta. Sí, en el Reglamento Nacional de Edificaciones sí establece una medida, no me acuerdo, ahora no recuerdo, pero lo que sí le puedo fundamentar en el tema legal es lo siguiente. Cuando estos casos han venido, por ejemplo, registradores que han cuestionado, por ejemplo, el tema de las medidas, o sea, el metraje, el área, que se acoja de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, un área mínima, el tribunal lo termina revocando, señalando que al último esto ya es responsabilidad del verificador. ¿No? El verificador ya es el que asume eso. Tengamos en cuenta esto, y es algo que agradezco muy la pregunta para mencionar este tema. El verificador cumple en este caso de estos declaratorios de fábrica una función pública.
le da fe, o sea, es el que se hace responsable de toda esta documentación en cuanto a la declaración de estas verificaciones, ¿no? Entonces, como tiene casi, incluso casi función, él ve el procedimiento casi como si fuera un notario, este, tiene esa prerrogativa, entonces ya es un tema responsable de este verificador si corresponde o no realizar esta subdivisión y que está de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificación. En este caso ya dependerá del verificador. Eso sería la respuesta. Doctor, buenos días. Una consulta. En el caso de una edificación que se va a usar para oficinas, ¿también se puede realizar la declaratoria de fábrica y qué otro requisito se tiene que presentar? A ver, ¿podría repetir? ¿Para oficinas? Sí, para oficinas. Una edificación para oficinas. Pero que está independizado, ¿cómo está esa oficina? O sea, ¿o quiere independizarse? No, han construido dentro de los casos legales un edificio que está siendo usado como oficinas. Ah, ya, ya, ya. O sea, pertenece a donde digo, si esta es una oficina, pertenece a ¿tiene reglamento interno junto de propietarios? No tiene nada. Han construido y no han declarado nada y no tienen que fabricar como oficina. Todos como oficinas. Sí, podría realizarse. ¿Son los requisitos? No, bueno, los requisitos que le he mencionado, ¿no? La plana de ubicación, el tema del forno, y que tenga esas condiciones, ¿no? Pero lo que habría que ver sí es que tiene que tener mucho cuidado que tenga su propia salida, su propia entrada, no, porque sí ha pasado, por ejemplo, que han querido hacer subdivisiones y al último no tiene ni siquiera entrada, no tiene salida para la calle, o sea, no tiene acceso, ¿no? Eso más bien tiene que ver. Porque si son oficinas, me imagino que están metidos, cada vez comparta con un área común. Porque si esa es la situación, porque no hay que confundir las categorías. Eh, Pongamos, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Pongamos que son oficinas que están en forma de U, y en el medio hay quizás en el medio hay un pasaje común, un pasadizo, ¿no? Que comparte todas las oficinas. Ahí no sería necesario que haga una fábrica con subdivisión. Quizás ahí sería necesario que declare, ya, obviamente la fábrica, pero un reglamento interno con procedimiento de quizás propiedad común y zonas comunes. Ese sería lo más recomendable. Tengan en cuenta eso, o sea, no, o sea, he hecho la posición del Estado de Constitución, pero quizás no sea la vía. Quizás por la estructura, o la forma como está estructurado, quizás la vía sea un reglamento interno, que también es sencillo, ahí no necesita tampoco aprobación municipal. Ya los parámetros digan otro uso distinto. Correcto, sí. En ese caso, vuelvo a lo que mencioné en algunos de lo que está presente, que si ya lo ve el tema del registrador. El registrador, en instancias registradas, no evalúa esa situación. Entonces el tribunal ya ha dicho que no tenemos por qué meternos en estos. Cuando nos metemos, por ejemplo, en qué situaciones, cuando vemos el certificado de parámetros, porque es un momento histórico. No, este necesita aprobación del Ministerio de Cultura. ¿No? Pero si son temas de uso en los cuales no está acorde con los certificados de parámetros, ya se responsabilidad del verificador. El registrador lo podrá inscribir, pero el tema que se lleva a la cara es el verificador. Doctor, buenos días. Sí, bueno. Agradecerle por su exposición. Sí. Acá hay una declaración de fábrica que se ha hecho y se ha seccionado. Cada uno tiene una sección, que es un lote en esquina, ¿no? Es un predio en esquina. Se ha hecho la declaración de fábrica y, y son 4 secciones que se han independizado, que tiene esquina. Y uno de ellos quiere independizarse de PC, quiere subdividirse o quiere estar solo que su propia sección, y la pregunta es que si se puede dividir, ya registrado, ya escrito, ya independizado, o todo viene a ser una copropiedad. Vale, pero ya o sea, se inscribió solamente la fábrica, pero todavía no se subdivide, ¿entiendo? No, ya está subdividido. no está subdividido. El registro esa figura que no está subdividido. Está independizado por secciones. Ya, ya, si está independizado por secciones, ya. Pero entonces tiene su propia partida. Entonces, ¿cuál es el inconveniente?
Se puede subdividir, Seguir subdividiendo. ¿sí? No, pero ya pasó por temas, ya pasó por un tema de fábrica, entiendo. Ah, entonces no. Claro, Esa era mi pregunta. claro, tendría que pasar su proceso de pecado municipal. O sea, lo primero era subdivisión, ¿no? Claro. Sí, Gracias. Sí. En el caso del señor, si fuese una quinta y uno de los departamentos en la quinta está en la calle y está totalmente independizado con sus muros, ¿se podría hacer una subdivisión? si es una quinta y esa quinta quiere ser subdivisión, quiere ser subdivisión, Un departamento de la quinta ya, y de ya, tiene cuatro correcto, calles. ya. Se puede hacer una subdivisión de solo ese lote con la primera fábrica de la quinta. Con los anteriores, pero es difícil para que tenga esa regulación. O sea, no tendría que verse, porque sí he visto, por ejemplo, reglamentos, o sea, que tengan esa estructura y aún así están con su reglamento interno, ¿no? Claro, no tiene como área común, por ejemplo, el pasaje, pero sí lo consideran, por ejemplo, el terreno, pero tiene su reglamento. Entonces, en ese caso, habría que ver bien la partida para ver si caso se considera. Ahí sí tendría yo mis dudas, ¿no? Ahí sí tendría mis dudas y cosas si procedería. Porque tendría que ver, por ejemplo, si es que tal vez pertenece a un reglamento interno, que es lo que normalmente sucede, y lo otro, si no tiene reglamento interno, la fábrica quizá haya sido declarada con esta normativa. Entonces ya no procedería ahí una subdivisión también. Puede ser. Vamos a pasar con las preguntas de la modalidad virtual. A ver, la primera es, una subdivisión del predio urbano con declaratoria de fábrica, ¿qué consideraciones se debe tener? Y posterior a esto, ¿se puede hacer una independización? No, como lo señala, para hacer la subdivisión con fábrica, he mencionado, es que tenga un fraccionamiento hecho, es decir, que la misma regulación de fábrica se puede determinar que existan más de dos lotes, ¿no? Eso es lo que tendría que ver. Ese es uno, y lo otro que tengan todos los registros, ¿no? El formulario de registrar, el informe técnico, el plano de ubicación, plano de distribución y el plano de subdivisión, ¿no? Y con la declaración jurada de que no están las causales de procedencia, ¿no? Otra pregunta. Para la declaratoria de fábrica, el informe de verificación, ¿quién lo realiza? ¿El verificador de la SUNAR, de la municipalidad o un verificador externo contratado por el propietario? No es externo, es un verificador común. Para la división de un lote de terreno sin construir de 300 metros cuadrados en 3 de 100 metros, ¿cuál sería el primer paso a realizar? Me está hablando de un terreno sin construcción. Sin En todo el caso, si es un terreno sin construcción, ya tiene que hacer su proceso de independización. Si está en zona urbana, ante la municipalidad, ¿no? Y después los requisitos del artículo 60 de la ley de protección de registro de predios. Si un predio se quiere realizar la subdivisión con declaratoria de fábrica, pero el predio se terminó de construir en el año 2024, ¿puede realizar este procedimiento? No, tiene que hacerse con construcciones que hayan terminado en diciembre de 2016. Otra consulta. ¿Se requiere fábrica en todos los sublotes resultantes en la subdivisión de hecho, teniendo en cuenta lo siguiente? Para la inscripción, la falta de construcción de uno de los lotes a independizar no es impedimento para el fraccionamiento del predio, siempre que existan otros elementos que permitan contrastar bien la partición física del bien. Sí, buena pregunta esa, la que hace el coordinador. Porque claro, puede haber construcciones que solamente, por ejemplo, hay dos sublotes y en un solo lote hay construcción y en el otro no, ¿no? Sí se puede permitir, pero siempre y cuando que por lo menos tengan cercos, ¿no? Por lo menos que cosa más que su lote que no tiene construcción, por lo menos que tengan cercos, que tengan muros, que esté delimitado y que tengan su entrada. Por lo menos, por lo menos con esa salvedad, ¿no? Otra pregunta. ¿Procede la regularización con subdivisión si una de las viviendas dentro del predio es de material noble y la otra vivienda de material rústico? No, eso no tiene importancia. Eso yo lo hago, incluso eso ya es un tema ya extra registrado que el mismo registrador no puede evaluar. Eso ya lo evalúa el mismo verificador. Incluso tanto es así que, por ejemplo, el registrador no puede decir, ya este no es área techada porque está con internet. Este no es área techada porque está con cemento, ¿no? Eso ya es tema del verificador.
si lo considera como tipo material, ¿no? Para realizar una declaratoria de fábrica en zona no catastrada, me piden coordenadas UTM. Eso es necesario y adicionalmente, si solo una parte de la construcción cumple para la declaratoria de fábrica, ¿cómo puedo hacer? Una parte de la construcción cumple con la teoría de fábrica, eso no está claro. Pero bueno, respecto a la primera premisa, es, sí, no, de todas maneras, bueno, como le digo, a mí sería suficiente nomás que ingrese el plano de subdivisión, indique los niveles, para que realice el informe técnico. Claro, no tendría por qué pedirse. En principio, bueno, esa es mi opinión personal, no tendría que para estos casos pedirse las coordenadas UTM. Una pregunta, la última. Si una edificación tiene una declaratoria de fábrica e independización por secciones en cada nivel, ¿también puede tener un reglamento que indique la azotea como área común? Está preguntando por el- Sí, pero a ver, esa es pregunta que sí, sí pueden considerar la azotea como área común. Sí, ojo, no estamos hablando de fábrica o solución, sino fábrica como reglamento interno, porque inclusive que sea como por la ley 27157 que sea un régimen especial. Pero sí lo podrían considerar como área común azotea. Doctor, una consulta. Se hace la subdivisión con declaratoria de fábrica y me resultan dos propiedades independientes. Sí, así es. Luego, en cada propiedad se puede independizar las secciones que tengan. Cuando mis secciones que tengan, por ejemplo, ya, vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, yo te pedí un solo A, solo B. Ajá, El solo A tiene ambientes, por ejemplo, si por ejemplo tengo como 5 pisos, ajá. yo puedo esto sí independizar cada uno de esos pisos, pero ¿con qué procedimiento? Ya no por subdivisión, es imposible, pues tendría que hacerlo con un procedimiento de inscripción de reglamento interno por independización. Adjunto mi reglamento interno y cada piso lo pongo como una unidad inmobiliaria, cada uno tendrá su partida. Y como zona común tendrán quizás las escaleras, el ascensor, ¿no? Los pasajes, ese sería su informe. Pero ese es su procedimiento ya con el artículo 63, ¿no? Por los leyes de los Es otra etapa de la... que es otro procedimiento muy aparte de la independización. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Gracias su, ¿cómo se llama? Por su comentario y todo. Tengo un terreno de 160 metros y está con con dos edificaciones, cada una de 40 metros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en uno aparece mi hermana y en el otro mi hermano. Pero mi hermano ha construido en el lote B y mi hermana en el lote A. ¿Qué se puede hacer en ese caso? A ver, O sea, mi hermana está en el lote B, que no debe estar en el lote B, debe estar en el lote A, y mi hermano está en el lote B, al revés. al revés está. No, en ese caso yo tengo que ponerse de acuerdo, no sé. Eso no sé qué. A ver, para organizar no tendría cosa que podría hacer ahí. Yo pensé que ponerse de acuerdo. O permutar, ¿no? Permutar quizás Permutar. claro. Hacer el cambio Claro, un cambio, pues. o donaciones Claro, también se puede, claro. Puede ser, no, por permuta. una permuta. Claro, una permuta puede. Ya, de acuerdo. Doctor, una preguntita para aclarar. El término subdivisión es para terreno, ¿no? Independización es para edificaciones. Esa pregunta, por ejemplo, justo eso, por eso lo mencionaba en un inicio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, subdivisión, independización, desmembración, ¿no? Todos esos términos, en realidad, o sea, en el campo común, se está haciendo referencia a lo mismo, o sea, se está haciendo referencia de que está una parte del predio, se está independizando que va a tener su propia partida registrada, ¿no? Consideran como uno solo, ¿no? Pero ya por el tema del lenguaje de cosa ya es el tema, ya incluso por costumbre,
ya se establece estos términos, ¿no? Fábrica por consumición, porque también puede haber puesto título fábrica por independencia, que no está mal tampoco, o fábrica por determinación. Pero al último llega la no familiaridad, que se está realizando en este caso, una independencia, se está independizando un predio, ¿no? En este caso. Ahora, independización generalmente lo utiliza, por ejemplo, mayormente yo lo veo para el caso de urbano, ¿no? Generalmente lo utilizan. Subdivisión también. Eh, para predios rurales utilizan bastante el término de desmembración, por ejemplo. ¿Ya? Pero son categorías que en realidad vienen a ser, ponga lo que viene a ser lo mismo, ¿no? Y la última, doctor. Cuando se hace una prescripción, las municipalidades no actualizan su data y ellos están trabajando con el PSAD 56 para un plano de... Entonces, registros públicos trabaja con el WSG 84. Sí, así es. ¿Cómo hacen ahí? Viene la municipalidad, su plano aprobado, sellado todo, y llega a registros. A ¿Se ver, lo acepta nomás? sí, en realidad tendría que aceptarse, ojo, pero hay que tener en cuenta algo. Los periodos de acá, o sea, de registros de los que se han inscrito, en su momento se inscribieron con el PESA 56, ojo, con el dato anterior. Pero cuando viene un documento como el oficial de GCC 84, lo que tiene que hacer acá el análisis por parte del área de catastro de base gráfica digital, tiene que realizar una concordancia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo recomendable en este caso? Que usted presente con los datos, ¿no? Ayuda bastante que ingrese con los datos. Pero si ingresa, por ejemplo, con el dato el anterior, no tendría que ser impediente, por ejemplo, para predicciones con independización, ¿no? Que quieran realizarse, por ejemplo. Y acá se puede trabajar, podrían solicitar, hay resolución de respecto a eso, que habla sobre ese tema, resolución del tribunal registrado, que no se le puede cargar al usuario, por ejemplo, viene más aún de una municipalidad que vende con el dato anterior, que se puede corroborar con el dato, porque acá se ha trabajado con eso, entonces se puede realizar una concordancia. Pero si en particular, por ejemplo, sí sería recomendable que se maneje con los dos, con el proceso 56 y el valor 64, para que salga un resultado mucho más preciso, mucho más exacto para la ubicación del pueblo. Claro, claro, son diferentes, pero a veces hay cosas más lo pueden, se puede realizar un paso, ¿no? Se puede, lo que hizo una conversión, ¿no? Lo que puede realizarse, ¿no? ¿Ok? Ok. Sí, muy bien, lo sé bastante y espero que lo hice en la tabla de producción. Conmigo solo tocará. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los participantes por sus preguntas. El abogado José Luis Chiquihuán Carrina. En estos momentos les enviaremos las encuestas y el material de presentación y de igual manera los invitamos a inscribirse en el siguiente Sonora Te Capacita. Muchas gracias.